Bueno, la clase la empecé a grabar tarde, así que vamos a hacer una grabación de la primera parte, así ya queda completa. La clase se llama Recomendaciones para armar una clase. La idea es que seguramente todos ustedes alguna vez tuvieron una clase donde les han mostrado esta filimina llena de texto, todo en mayúscula, que no se entiende nada, que es difícil de seguir. O han tenido este tipo de diapositivas con mucho texto, mucha imagen, que si se ponen a leer todo esto, no tienen tiempo de prestar atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces la idea de esta clase va a ser que ustedes no cometan esos errores y que logren poder transmitir el mensaje que quieren transmitir y que no haya errores en eso, ¿sí? O sea, el objetivo de ustedes es transmitir un cierto mensaje y todos estos errores en la didáctica hacen que ese mensaje no llegue. Por lo tanto, quiero que ustedes después de ver esta clase logren mejorar la calidad didáctica de sus clases y ese es el objetivo, ¿sí? Les recomiendo que tomen nota de los conceptos que vamos hablando, así después lo pueden repasar y van a poder recordar las cosas que estuvimos hablando, ¿sí? En la clase que di recién y que esta parte no se grabó, les preguntaba a los participantes si querían empezar por dos temas que vamos a ver, que son tips para enseñar o cómo confeccionar diapositivas. Les pregunté por cuál querían empezar y eligieron empezar por acá, cómo se confeccionan las diapositivas de PowerPoint. Y después en la segunda parte entonces vamos a ver estrategias didácticas, tips, digamos, para enseñar y poder transmitir mejor el mensaje. Así que vamos acá, a esta parte. Y una cosa muy importante en toda clase es poder planificar bien los contenidos, ¿sí? Tener bien claro qué, digamos, conocimientos previos tienen las personas que van a ser de público y yo en base a eso poder organizar la clase. Esto es un tema muy importante. Tengo que ver cuánto tiempo tengo para dar la clase y no intentar decir todo lo que yo sé sobre el tema, sino los conceptos que el público va a poder absorber, va a poder comprender y va a poder manejar. Un error muy frecuente es dar exceso de información que la gente no puede llegar a procesar, por lo tanto no tiene utilidad esa clase, es como perder el tiempo. Es preferible menos conceptos, que la gente se lo pueda llevar, y de última, si hay que profundizar, bueno, se ofrece un material escrito como anexo, digamos, para que la gente pueda leer. Después, la idea principal de la clase tiene que estar expresada en los primeros minutos. Yo intenté en esta clase, ahora empezamos por PowerPoint, pero explicarles la importancia de dar una clase con cierta didáctica, porque si no la gente no entiende los conceptos y cuando uno quiere armar una clase quiere transmitir un mensaje y si eso no se logra, entonces esa es la idea principal de la clase, que ustedes entiendan la importancia que tiene dar una clase con un cierto orden. Y después van a ver ideas secundarias. ¿Por qué es importante la clase? Esto es importante para que la persona esté motivada a escucharla, porque si nadie entiende para qué le va a servir esta información que uno va a dar, va a estar con el celular, va a estar prestando atención a otra cosa o pensando en cosas que no son la clase, ¿sí? Esto es muy importante transmitirlo en los primeros minutos de la clase. Bien, no hay que escribir, ya lo saben, todo lo que uno quiere decir. Hay que intentar manejarse con imágenes y textos breves que se puedan leer rápido, ¿sí? En todo caso, si hay un texto medio largo porque es una definición que ustedes quieren dar y la definición no se la acuerdan de memoria y es una definición de 3-4 líneas, lo que ustedes pueden hacer es poner la filimina, darle tiempo a que la gente lea, ustedes callados, y después se ponen a explicar. Y si no, ustedes tienen que decir exactamente lo que dice el texto. Por ejemplo, acá, no escribir todo lo que querés decir, no es muy conveniente modificarlo cuando uno lo lee. Ustedes no tienen que escribir todo o casi todo lo que tienen que decir. O sea, no, con las mismas palabras. Cuando uno lee una filimina, la lee con las mismas palabras, ¿sí? Para que la persona pueda seguir más fácil. Eso es como un consejo.
Después, si todo destaca, nada es importante, ¿sí? Si yo quiero mostrar un gráfico o tres gráficos y los tres tienen el mismo tamaño, con una letra chiquita, no, hay que intentar destacar una cosa que sea lo más importante y que lo otro sea secundario, ¿sí? Y no poner todo en una misma filimina, repartirlas en diferentes filiminas. Eso es, muchas veces ustedes terminan de confeccionar su Power, lo revisan. Si ven una filimina con mucha información, la dividen y listo, esa va a quedar más limpio. Resumiendo, ¿sí? El Power tiene que ser simple, visual y con poco texto. Estas filiminas que yo, fíjense, les estoy mostrando a ustedes, tienen poco texto, imágenes, lo más representativas que pude. Y bueno, buscan ese objetivo. Fíjense que las imágenes, ustedes pueden, si tienen una filimina con texto, lo que pueden hacer es poner en Google, Google Imágenes parte de la idea que quieren transmitir con la filimina, a ver si encuentran una imagen que les gusta para poder reemplazar ese texto. Ese es como un consejo para poder decir, bueno, todo este texto lo podría reemplazar con una imagen. Buscan en Google Imágenes y se fijan si pueden reemplazarlo. Tengan en cuenta que hay personas que tienen daltonismo y no ven muy bien los colores, las gamas sobre todo, de verde y rojo, ¿sí? Según la severidad del daltonismo lo pueden confundir. Así que tengan en cuenta con los contrastes de imagen que utilicen en las filiminas, digamos. Bien, y este es el link. Si quieren le pueden sacar una foto de la pantalla. De todas maneras se los pasé recién por mensaje. El link de la clase de Dani Hernández de cómo armar un PowerPoint, ¿sí? Hay 1000 consejos más que tienen que ver con qué letra usar, no usar letras que sean tipo cursiva o curvas, letras más rectas, no utilizar mayúsculas o no abusar de las mayúsculas. Bueno, hay muchas cosas que las van a encontrar en ese Power, pero yo creo que con que ustedes en sus Power se propongan hacer estos cambios, ya va a ser muy diferente, ¿sí? Un Power limpio, con poco texto, imágenes. Y lo que podemos hacer, si quieren sáquenle foto a esto también, y si pueden ingresen a este link. Fíjense si en el celular les aparece el link para poder entrar, ¿sí? Si no, tómense el tiempo de copiarlo, y si no, se los mandé por mensaje al Meet. Fíjense que en el Meet hay link, checklist para armar un Power, ¿sí? Entonces, abran los micrófonos y díganme si pudieron entrar o no. Van a entrar a un Google Forms, que es este. Fíjense que el link lo tienen ahí en el Meet, en el chat. Avísenme cuando hayan podido entrar. Y la idea es... Acá ya, Fernando, y ya entramos casi todos. Bueno, la idea que les propongo es que se imaginen una clase que hayan dado. Todos alguna vez dieron una clase, seguro. Y intenten acordarse el Power o cómo pensaron esa clase. Y que intenten completar ahora este checklist con esa clase, ¿no? O sea, por ejemplo, el título de la clase que habían puesto, ¿era claro, breve y representativo del contenido de la clase? Intenten acordarse a ver si pueden hacer con clases que hayan hecho ustedes este tipo de preguntas. Vayan completándolo. Y de paso, cada uno de estos ítems son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para sus futuras clases. Este link, guárdenselo. Y yo lo que les recomiendo es que cada vez que ustedes vayan a hacer una clase para la residencia, sobre todo los que están empezando, los que no tienen tanta experiencia en cómo armar una clase, una vez que arman el Power, ya lo van a armar mejor porque ya escucharon, van a ver el video de Dani Hernández, escucharon lo que yo acabo de decir de cómo armar las filiminas, y además ahora están completando este checklist que les va a ayudar a acordarse de ciertos ítems. Me quedo callado, así lo completan. Ahí lo estamos completando, Tincho. Sí. Tardan 2 minutos y medio a 3 minutos en hacerlo, más o menos.
Hay algunas que quizás no la entienden muy bien, ahora yo se las voy a explicar. Por ejemplo, consideró agregar alguna marca para recordar hacer participar al público. Muchas veces no nos acordamos de hacer participar al público y si ponen una marca en la diapositiva, una marca que ustedes la reconozcan, van a saber que en esa filimina tienen que hacer participar al público. Eso lo pueden hacer para no hablar y la gente nunca participa. Bueno, ahí ya hay 11 respuestas. ¿Sí? Bueno, 3. O sea, cuanto más unos hayan, peor. Cuanto más 3, más calidad de las clases de ustedes. Se ve que ahí bastante bien. Están entre 2 y 3. O sea, el público acá tiene... Somos muy tibios. No. Manejan bien. Acá medio parejo. El texto no se puede leer en menos de 6 segundos. Bueno. Se ve, ¿no? Sí. Están entre 2 y 3. Bastante bien. Acá considerar una marca. Bueno, algunos ya lo había hecho eso, que quizás no entendieron la pregunta. Bueno, entonces, estas preguntas se van a acordar 2 o 3 de estos conceptos que acaban de completar recién. Pero la idea es que este link ustedes se lo guarden. Esto cuando ya lo envían también les va a mandar un mail a ustedes mismos, así que ya lo tienen incluso para poder rehacerlo. Yo les recomiendo que cada clase que den, cuando estén terminando el Power, le den una revisada con este checklist para ver si les hace falta acomodarlo un poco. ¿Hay alguno que quiera comentarme algún concepto que de todas estas preguntas que le haya parecido interesante o que le gustaría comentar o preguntar que no hayan entendido? O algo que les parezca... Con el tiempo, ahora no me acuerdo de la pregunta, o sea, vi cómo era, pero el tema de las animaciones. Yo le pongo bastantes animaciones Perfecto. a la diapositiva. Distrae un poco. Pero para que, o sea, no una animación de, viste, que hay algún texto, especial, claro, un efecto especial que gire y esas cosas, no, de desvanecer, viste, que aparece y aparezca algo sencillo. Bueno. Para que no genere mucha distracción. Bueno, exacto. Está bien. bien. Que sea de transmitir y de entender que no, o sea, lo pongo por ahí en una sola diapositiva, pero trato de, con las palabras, tratar de que se entienda todo eso. Bien. Sí, no está mal hacer transiciones o que el texto tenga una animación, pero tiene que ser medido. No tiene que ser demasiado llamativo, que sea sutil, justamente para que la atención no se centre en eso, sino que se centre en lo que estás diciendo o en el mensaje que querés transmitir. Claro, perfecto. ¿Sí? Así que sí, se puede usar, pero bueno, con moderación. ¿Alguna cosa más que le haya parecido que quizás no lo consideraban, no lo tenían en cuenta? ¿Qué quieran decir? Acá mencionan lo de los conocimientos previos. Ahí. Bien, lo de los conocimientos previos es algo muy importante. Después lo vamos a cerrar un poquito, pero vamos a adelantarlo ahora. Hay un estudioso de las ciencias de la didáctica que es Ausubel, que no sé si lo escucharon alguna vez, que ese hombre hizo un gran descubrimiento al demostrar que el aprendizaje se daba por relación. O sea, uno relaciona la información que está recibiendo con información que ya tiene. ¿Sí? Es la forma de aprender. Entonces, y es la forma de recordar, relacionando. Entonces, si yo les doy una clase de mecánica cuántica, digamos, lo más probable es que no puedan entender nada porque les faltan los conocimientos básicos para poder entender esa clase tan complicada, ¿no? que les podría llegar a dar. Supónganse que yo supiese el tema. Entonces, si yo le doy una clase de didáctica y estoy hablando de PowerPoint y qué sé yo, y ustedes nunca armaron un PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a estar con una descoordinación, ¿no? O sea, ustedes no van a entender nada. Entonces es muy importante saber qué conocimientos tienen ustedes para poder dar la clase
y poder sumar información a los conocimientos que ustedes ya saben. Por ejemplo, a mí una vez me pidieron dar una clase de traqueostomía. ¿Sí? Bueno, bárbaro. ¿Para quién hay que dar la clase? Para alumnos de la facultad es una cosa. Para kinesiólogos que ya, digamos, aprobaron SATI es otra cosa. Para enfermería es otra cosa. Entonces, hay que conocer a la audiencia porque esa es una forma de saber, primero, cómo dirigir los contenidos que quiero dar. O sea, enfermería necesita cierta información de la traqueostomía, un alumno necesita otra y un recibido de SATI necesita otra. Y además, saber con qué conocimientos previos partimos para saber si hace falta recordar algo de teoría o no, y saber el nivel de profundidad de la clase. ¿Está claro? O sea, siempre tienen que saber bien cuáles son los conocimientos previos. ¿Sí? ¿Algún comentario más que quieran hacer sobre las preguntas estas? Los objetivos de la clase, por ejemplo, muchas veces no los ponemos, pero eso ayuda muchísimo a que el alumno entienda, bueno, qué es lo que se supone que tengo que entender de esta clase. ¿Sí? En esta clase mía era el tema de PowerPoint, cómo confeccionar un PowerPoint, y acá, por ejemplo, les di algunos tips y acá les estoy dando un checklist para que ustedes lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque les dije que me ha pasado muchas veces que gente que sí sabe cómo hacer un PowerPoint no lo hace bien. Entonces yo en ese momento pensé, bueno, quizás hacer un checklist hace que uno pueda tener una retroalimentación, autoevaluarse, ¿no? Porque muchas veces lo que falta es eso, una autoevaluación para darse cuenta que PowerPoint no está bueno, ¿sí? O que lo mire alguien que sepa para decirnos, no, mirá, acá tenés mucho texto. Ah, tenés razón. O sea, ya lo sabía, pero no me doy cuenta si alguien no me lo dice. Bueno, entonces, la forma de saber si ustedes pudieron lograr el objetivo de la clase, que es aprender a hacer un PowerPoint, es medio difícil. Yo no los puedo poner ahora a hacer un Power a ustedes para chequear si aprendieron o no, ¿sí? Quizás si ustedes me comentan un poco si les pareció que esto les sirve o no, bueno, me puedo dar cuenta si lo están entendiendo o no. Pero es la única forma. Bueno, vamos a seguir un poco con la segunda parte de la clase. Bueno, acá era este hombre fumando y diciendo, el cardiólogo diciéndole deje de fumar, era por esto, ¿no? Porque es una persona que dice una cosa, pero hace otra, ¿no? Y eso era el mensaje del Power, ¿no? O sea que muchos dicen cómo hay que hacer un Power y después no lo hacen así. Así que ténganlo en cuenta y autoevalúense ustedes cómo lo hacen con el formulario que les mandé. Muy bien, acá tenemos otra actividad para hacer. Fíjense si pueden entrar acá. Háganle, bueno, como hicieron recién. Fíjense si pueden entrar a este Menti. Es una cosa breve para ver cómo venimos con las estrategias didácticas. Y van a ver nombres que quizás algunas cosas no saben de qué está hablando. Entonces después le van a prestar más atención a la clase para entender, digamos, eso justamente. ¿Pudieron entrar ahí? Sí. Acá estamos. Bueno, esperen que salga de acá. Bien. Cuando usted da una clase, ¿utiliza alguna de estas estrategias? Por ejemplo, ordenar y regular el ambiente de la clase. Esto es mucho mejor, por supuesto, en una clase presencial, donde uno tiene que saber que si es una clase más participativa, quizás los pone en círculo, o si va a dar un seminario presencial, quizás conviene moverse por todo el aula para que todos se sientan incluidos en la clase, o mirar a todas las personas y no mirar a los de enfrente. Eso me lo enseñó un docente en técnicas, que uno tiende a mirar a los de adelante, que encima son los que más participan, ¿sí? El que más le gusta participar se sienta más adelante. Yo me siento cómodo con ese alumno que participa y lo miro a él. Y los de fondo que están ahí no le doy ni bolilla, y eso lo desestimula también a participar. Entonces hay que moverse por el aula, mirar a todas las personas. Eso tiene que ver con ordenar un poco el ambiente y también, bueno, cómo lo siento, ¿no? Muchas veces a los más introvertidos que más les cuesta participar,
intentamos que se sienten más adelante. Eso tiene que ver con ordenar el aula. Y después el otro es ordenar la clase. Hacer un orden para que se entienda, para que se entiendan los temas. ¿Sí? Después planificar el orden de los temas y la forma de explicarlos. ¿Sí? Eso es muy importante, que ustedes tengan, quizás lo pueden hacer en papel antes, una idea clara de lo que van a transmitir y después recién ponerse a hacer el power, ¿no? Que muchas veces uno empieza con el power sin tener muy claro lo que lo que quiere transmitir. Promover experiencias y un aprendizaje activo. Algunos pusieron ahí que sí, que lo hacen. El aprendizaje activo, ¿qué piensan que es? ¿Quién quiere hablar y decir qué es el aprendizaje activo? Acá se menciona tipo taller, algo práctico. Bueno, perfecto. En realidad, no necesariamente el aprendizaje activo tiene que ver con la actividad motora. ¿Sí? Está bien, por supuesto que hacer es activo, pero cuando hablamos de aprendizaje activo, hablamos de la eferencia a nivel del sistema nervioso. Quiere decir pensar. ¿Sí? O sea, si yo estoy hablando que es conveniente en una clase no solamente dar información a la audiencia, al público, sino hacer que el público intente pensar. Y si ustedes en este momento, alguno de ustedes se está acordando de una clase que tuvieron donde el profesor los hacía participar o les daba una actividad así como tal docente que me hacía tal cosa, si alguno de ustedes hizo algún link en su cabeza, justamente lo que está haciendo es esto, un aprendizaje activo. Un concepto que yo les estoy transmitiendo, ustedes lo están relacionando con una información que ya tenían o con una experiencia previa. ¿Sí? Eso es aprendizaje activo. ¿Sí? O esto, por ejemplo, ¿no? Simplemente acá yo les hice una pregunta y ustedes están evocando en, bueno, yo cuando doy una clase tengo en cuenta esto, digamos, están haciendo un aprendizaje en lo que relaciona, en lo que tiene que ver con la didáctica, activo. Yo lo estoy forzando a ustedes a participar a través de completar esta encuesta. No es que el objetivo es, bueno, hacer algo más divertido que ver filiminas, sino que lo que busco es que su cerebro genere una eferencia. Después, motivar y que el público sostenga la atención. Yo acá, por ejemplo, estoy viendo la filimina directa y no los puedo ver a ustedes. No puedo hacer las dos cosas, pasar las filiminas y mirarlos a ustedes. Y demás, tienen las cámaras apagadas. Así que yo acá estoy ciego. Pero cuando uno da una clase presencial, o con todas las camaritas por lo menos, puede ver si hay alguno que no está prestando atención, que quizás uno puede cambiar el tono de voz, o puede buscar pararse, moverse, dirigirle la mirada a ese alumno. O si no, saber que quizás está ya agotando la cabeza de las personas y que necesita parar un poco. Parar, hacer otra cosa, cambiar la modalidad. Bien, después realizar una presentación en Power de forma correcta, ya lo hablamos recién. Bueno, muchos de ustedes lo tienen en cuenta. ¿Sí? Perfecto. Esto es para ver un poco, yo les dije recién que la idea es conocer un poco al público y tener esta información y cómo ustedes completaron en cuenta me da una idea de que muchos tienen conocimientos de manejo de las clases, ¿sí? Pues son conocimientos que los están manejando, ¿sí? Así que vamos a seguir. O sea, esta encuesta sirve con varios objetivos, también para conocerlos yo a ustedes un poco más. No quiero profesores que enseñen, sino alumnos que aprendan. ¿Sí? ¿Qué puede querer decir esto? Y fíjense este simbolito rojo acá. Este simbolito rojo es el que me recuerda a mí que yo los tengo que hacer participar, ¿sí? Acá les estoy transparentando la estrategia didáctica que yo les dije recién. ¿Dejan una marquita? Porque si no me pongo a hablar yo. Bueno, chicos, ¿esto qué quiere decir? ¿Que enseñen? Bueno, no. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes esto? Que por más bueno que sea el profesor, aunque sepa mucho, si no llega al alumno y el alumno no termina tomando el aprendizaje, no importa lo que enseñe, si no llega al alumno, al oyente. Claro, que digamos, el aprendizaje no se enseña, el aprendizaje se construye. La única forma de aprender es
generando, o sea, pensando. La única forma de aprender es pensar. Si yo les doy información y ustedes escuchan la información, que sería el absurdo de la clase mal diseñada, que solamente ustedes estén intentando escuchar lo que yo estoy diciendo y ver las imágenes que yo les pongo, y no les doy tiempo a que ustedes comprendan lo que yo digo o intenten relacionarlo o tomarse un tiempo para imaginarse una clase pasada o lo que ya les dije, es muy difícil que les quede algo de la clase. ¿Sí? Sí o sí tiene que haber una eferencia, una producción propia, una relación con conocimientos previos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes vieron, a ver si, ahora se los voy a decir, miren este chiste. Le enseñé a mi gato a silbar. Y el otro dice, no lo escucho silbar. Te dije que le había enseñado, no que había aprendido. ¿Sí? Este sería el absurdo de eso. Yo lo enseñé, es el típico docente que dice, pero ¿cómo ninguno me respondió esto en el examen si yo lo di? ¿No? O sea, el típico, yo ya lo expliqué esto, ¿no? Que todos los docentes hacemos eso, ¿no? Pero ¿cómo si esto lo dimos? Bueno, ahí hubo un problema. No el tema de darlo quiere decir que el otro lo va a aprender. Y para eso tenemos que tener ciertas estrategias didácticas para que ese proceso de aprendizaje sea más efectivo. ¿Sí? Entonces, una clase desordenada, todos hablando, no tanto para la residencia, esto es más para un secundario, digamos, ¿no? O para incluso la universidad. Pero no es un ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces, la foto número 1 tiene que ver con esto que ya hablamos, que es importante ordenar y regular el ambiente. También lo que les dije de los alumnos del fondo que quizás no participan en una clase normal de la universidad, pero en la residencia también a veces hay que regular el ambiente de acuerdo al tipo de clase que uno quiera dar, ¿no? Si va a dar una clase más práctica, si la voy a hacer en el gimnasio, la voy a hacer en el lugar donde tenemos la compu, ¿en qué lugar nos vamos a poner? ¿Sí? Si van a estar entrando los kinesiólogos de planta todo el tiempo y van a interrumpir y eso complica. Entonces, ¿dónde hacer la clase? ¿Cómo organizarla? ¿En qué horario ponerla para que sea menos molesto? Tiene que ver con ordenar el ambiente. Y después la actividad, con que ahora lo voy a ejemplificar con estas filiminas, pero que tenga un orden para que la persona en su cabeza pueda tener un esquema de cómo va la clase y de qué están hablando, ¿no? La imagen número 2, ¿a qué les puede hacer pensar? ¿Qué piensan cuando ven a este chico ahí con su laboratorio? Exacto. Ahí lo que dijo Bruno me parece, ¿no? Está experimentando, ¿sí? Entonces, promover experiencias y aprendizajes, hacer que la persona haga. Ustedes ya me dijeron que tenía que ver con lo motor y yo les agregué que no solamente es lo motor, el aprendizaje activo, sino tiene que ver con buscar posibilidad de que la persona piense con actividades, ¿sí? Por ejemplo, completar el Google Forms de recién. Y después, de alguna manera hay que buscar motivación, porque si ustedes piensan que esta clase es algo que no les va a servir para nada, por más que yo la haga didácticamente muy bien y que las filiminas sean lindas, no va a servir de nada. O sea, yo tengo que transmitirles en los primeros minutos que esta clase les va a servir. ¿Y le va a servir para qué? Para armar una clase que pueda transmitir el mensaje como yo les dije. Y piensen que hay gente que tiene mucha facilidad para aprender y que por más que yo haga una filimina al estilo de la primera con todo texto, todo mayúscula, todo mal hecho, y yo hable rápido y no sea muy bueno explicando, hay gente que me va a entender igual y que tiene capacidades, digamos, de mucha facilidad para aprender. Pero no todas las personas tienen gran facilidad para aprender, hay gente que se distrae más fácilmente. Entonces, hay que intentar hacer la presentación lo más ordenada posible, ahora que estamos tanto con lo inclusivo, que todo el mundo pueda realmente comprenderla, no solamente los cracks, ¿sí? Bien. Y después, el punto 4 tiene que ver con ciertas habilidades que sobre todo, creo yo, se desarrollan en la residencia, ¿sí? O hay que intentar desarrollarlas en la residencia. Favorecer el razonamiento, resolución de problemas y pensamiento crítico. Esto hay que ver de qué manera meterlo en las clases, ¿sí? De alguna manera.
¿sí? Que la persona pueda pensar, que pueda resolver algún problema y que pueda tener un pensamiento crítico. En la facultad, muchas veces nosotros le pedimos a los alumnos que se animen a razonar, ¿sí? A pensar. Bueno, a ver, pero esto pensalo, mirá, a ver, tiene artrosis, ¿qué es este problema? Si yo hago movimiento que genera esto, ¿no sería lógico hacer este tratamiento para este problema? Pensalo, ¿no? Ustedes van a descubrir, sobre todo los R1, ¿no? En la residencia, que hay muchas cosas que son lógicas, pero que después la evidencia demuestra que no son efectivas, ¿sí? Eso es un paso más evolucionado. Entonces, por eso, sobre todo los que están ingresando ahora, van a descubrir con la residencia y con la lectura de trabajos que es importante pensar, pero también es importante leer y ver realmente, ¿no? Porque yo puedo pensar que el magneto es buenísimo para curar a la gente, pero después tengo que ver, ¿no? Ver si eso es así o no. Entonces, si tuviésemos que ponerle una palabra a cada una de estas cosas, que son... Estas son las funciones del docente. O sea, el docente, ¿qué función tiene? Tiene que manejar el orden, tanto de la clase como de la filimina, el orden en general. Tiene que lograr que el otro haga. Que la otra persona haga algo, ¿sí? De alguna manera. Hay que estimular, porque sin estímulo la persona, como dije, no va a estar, no va a tener la intención de hacer. Básicamente estimular tiene que ver con el hacer. Si yo no tengo un estímulo, no voy a hacer. ¿Sí? Lo que voy a hacer es ponerme a mirar Facebook, eso voy a hacer. No a pensar sobre lo que yo estoy hablando. Y desarrollar ciertas capacidades superiores. Y eso la residencia lo trabaja bastante bien y ustedes tienen que ser los que vayan a llevar eso adelante. Una cosa que pueden hacer es copiarse de una clase que hayan visto que está buena, ¿sí? O de docentes buenos. Muchos docentes me han transmitido ciertas cosas porque me las han dicho o simplemente porque yo he visto, mirá qué bueno cómo hace esto, cómo hace este otro. Y uno intenta imitarlos en la medida de lo posible. Así que copiar, ¿sí? Mirá qué bien cómo maneja las filiminas, qué poco texto que le pone. O sea, el tema de copiarse e imitar también está bueno. Entonces, fíjense los colores, ¿no? En azul puse orden, en verde hacer y en amarillo estimular. Entonces ahora vamos a ver un montón de filiminas que son azules todas y todas van a estar hablando de lo mismo, del orden, ¿sí? De cómo manejar el orden de las clases, ¿sí? Entonces, yo ya les había anticipado, incluso, fíjense acá, hay un libro que se llama La importancia de los primeros 5 minutos, ¿sí? ¿Sí? Esto es una conferencia, incluso si ustedes vieron algunos videos de YouTube, por ejemplo, en algunos canales, lo que hacen es, los primeros 20 segundos del video es un adelanto de una parte del video que es más interesante, ¿no? El video dura 20 minutos, pero hay una parte que es muy interesante, entonces esa parte la pongo adelante como un anticipo, como para enganchar a la gente, ¿no? Eso lo hacen muchos, incluso en programas de televisión, adelantos, para que la gente diga, bueno, me interesa y me quedo a ver el noticiero, por ejemplo. Y esto es para evitar que la gente se aburra y capturar a la gente. También tiene que ver con el motivar, ¿no? Que eso es más adelante. Esto ya lo hablamos. Contenido pensado para la audiencia. Fíjense que yo les leo textual, como ya les anticipé que había que hacer. Entonces, esta imagen, yo creo que les queda claro que si me pongo a hablar de la teoría de la relatividad, digamos, no tenemos ninguno de nosotros los conocimientos previos para poder entenderlo. Entonces, hay que hacer la clase al nivel que corresponde, ¿no? Y si la clase tiene mucho contenido y no tengo tiempo de mostrar todo el contenido, lo que puedo hacer es ofrecer el contenido en formato escrito, ¿sí? Como yo les dije, van a ver un link ahí que dice Miro, después lo miramos a ver qué es eso, pero ahí tienen escrito un montón de cosas sobre estrategias didácticas, ¿sí? Entonces lo van a poder revisar, lo van a poder mirar, incluso van a poder hacer comentarios en ese lugar. Entonces, el objetivo de la clase esta que estamos dando ahora era que ustedes puedan dar clases de mejor calidad, que puedan transmitir mejor el mensaje, pero después al final de la clase hay que ver si el objetivo ese se cumplió,
¿no? Entonces yo el objetivo se los puse. En una clase presencial lo pueden poner en el pizarrón. Ponen un pizarrón, escriben preguntas disparadoras, por ejemplo, y después, al final de la clase, intentan, bueno, a ver, ¿se acuerdan que habíamos escrito la primera pregunta acá? ¿Quién la quiere responder? Por ejemplo. A ver si quedó claro. Y eso es evocación. Y la evocación, como ya les dije, es lo que va a hacer pensar a las personas y que la información quede más grabada y que se entienda mejor. Esto tiene un asterisco ahí y abajo dice evidencia moderada. O sea que esto de escribir en el pizarrón y que después la gente responda a las preguntas, no solamente es una idea que se me ocurrió a mí, es algo que está estudiado y está evidenciado de que es efectivo. ¿Sí? No sé si es que yo les diga esto, a ustedes les parece que, bueno, que bueno, tiene más me sirve tener esa información, de que alguien lo estudió y realmente comprobó que esto es así. Por ejemplo, pueden plantear un caso clínico al inicio, si van a dar estado ácido base, la clase puede empezar por, bueno, tengo un paciente con estos gases, que el paciente está así, ¿saben cómo solucionarlo? Ni idea. ¿O saben cómo interpretarlo? Ni idea. Bueno, vamos a ver la clase, a ver si después, cuando terminamos la clase, podemos resolver este problema. Entonces la persona dice, bueno, voy a prestar atención a la clase porque a mí me gustaría resolver ese problema. ¿Sí? Entonces hay un estímulo, hay una motivación para que la gente preste atención. Después, lo que hice yo en esta clase, explicar la importancia del tema. Yo les expliqué que para transmitir el mensaje, quizás tiene que dar clase de enfermería y que bueno, hay que saber los conocimientos previos. Entonces, explicar la importancia del tema y después puedo hacer que la gente formule preguntas. O sea, bueno, a ver, por ejemplo, Pedrito, ¿podés hacer una pregunta relacionada con este tema que vimos? Que la gente pueda hacer una pregunta quiere decir que entendió el tema. Sí, vos podés hacer una pregunta porque algo pudiste entender. Y para formular una pregunta hace falta cierto nivel de comprensión también. Bueno, son diferentes estrategias didácticas entonces para manejar el inicio de la clase y el final. Tengan presente que la gente suele prestar mucha más atención al principio de la clase y al final de la clase. En el medio aparecen introspecciones, digamos. La gente se pierde, empieza a pensar, uy, me olvidé de comprar la carne. Bueno, la gente empieza a pensar en otra cosa. Ahí por eso, como yo les decía, si es una clase presencial, le dije que ustedes tienen estrategias para poder detectar si la persona está en la clase o no está en la clase y está pensando en otra cosa. Pero en este sistema es un poco más complicado. Bien, con respecto a ordenar el aula, estamos en ordenar todavía, ¿se acuerdan? Filminas azules. Acá tienen una clase con la gente en círculo o la típica clase, ¿no? En fila ahí. Bueno, ustedes sabrán cómo organizar una clase de acuerdo a los objetivos, ¿sí? Que tengan. Pero sepan que es importante dominar un poco este tema, ¿no? Y cómo se paran ustedes, cómo se mueven y demás. También el tema de trabajar en grupo es una función que la van a ir desarrollando si no la tienen desarrollada en la residencia, porque para hacer un trabajo científico, como es lo que ustedes van a tener que hacer, es importantísimo trabajar en grupo, ¿sí? Y no es fácil trabajar en grupo. Ustedes lo habrán vivido en la facultad 1000 veces, ¿sí? Que hay uno que no trabaja y otro que... Bueno, ya lo habrán vivido. Entonces, es muy importante que haya en todo grupo a veces un líder, y ese líder es el que básicamente tiene capacidad de delegar y de distribuir tareas al resto, ¿no? Si hay una persona que es buena escribiendo, bueno, vos te encargás de tipear, es el que puede detectar para qué es bueno cada uno, ¿sí? Porque no todos somos buenos para lo mismo. Entonces, el buen líder va a ser el que pueda entender y sacar el máximo provecho de cada integrante, ¿sí? Vos sos bueno para buscar en internet y buscar los artículos científicos, te encargas de eso, o vos sos bueno en inglés, podrás, bueno, nada, el trabajo en grupo no es fácil, es una de las cosas que ustedes tienen que aprender en la residencia, y es parte de, digamos, como si fuese una docencia, ¿no? Esperen que no sé si hay alguien que quiere entrar. No. Bueno, sí, me dice que la llamada va a finalizar en 10 minutos, así que después les vuelvo a pasar, quizás Bruno te mando por WhatsApp, quizás el link, si no se puede usar el mismo link. Dale. Bueno, esto es muy importante. A ver, esta parte yo creo que es la parte más importante
Y acá es donde decía el hacer. ¿Se acuerdan la Filmina, la parte que decía el hacer? Y que es la forma de grabar la información. ¿Sí? Nosotros tenemos... ¿Se acuerdan cuando hacían la rehabilitación de un paciente con ACV? Ninguno de ustedes podría pensar que un paciente con ACV se puede rehabilitar o podemos reeducar una función dándole aferencias solamente. O sea, lo muevo, pasivo, el paciente está dormido y ese paciente, listo, se rehabilita. Ninguno de nosotros pensamos eso. Sabemos que eso no es así. Porque todo proceso de aprendizaje, tanto sea motor o un aprendizaje intelectual, tiene que tener estas tres etapas, ¿no? La aferencia, la integración y la eferencia. Y fíjense que con este ejemplo del ACV, yo lo que quiero es que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir, haciendo referencia a algo que ustedes ya conocen. Y ahí estoy haciendo el proceso, ayudándolos a ustedes a hacer el proceso del aprendizaje significativo, que es buscar en la cabeza algo que yo ya conozco y relacionarlo. En este caso yo los estoy asistiendo a que ustedes lo relacionen, ¿sí? Pero esa estrategia ustedes la tienen que utilizar siempre en sus clases. Buscar relacionar con conceptos que el público ya conozca. Entonces, la aferencia es esto, la imagen que están viendo y escuchar, leer y escuchar, ¿sí? Nosotros cuando ustedes ahora están prestando atención y están manejando información que yo estoy hablando en su memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la memoria con la que nosotros procesamos la información, ¿sí? Lo que ustedes están leyendo, ¿sí? O sea, se los digo de una manera más sencilla. La memoria de trabajo tiene capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. De ver y de escuchar. Eso lo puede hacer al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes leen promover experiencias de aprendizaje, eso lo lee una voz interior, esa vocecita que habla adentro suyo. En realidad, para la memoria de trabajo es como audio, es como voz, ¿sí? No lo interpreta como imagen, ¿sí? Yo leo, se me representa una vocecita que dice promover experiencias de aprendizaje, eso es como una voz para mi cerebro. Y después veo las imágenes que ve una persona que está experimentando ahí. La memoria de trabajo puede manejar esas dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Lo que no puede hacer la memoria de trabajo es ver, escuchar y, por ejemplo, leer al mismo tiempo. O sea, no me puede... O sea, dos canales de audio al mismo tiempo es imposible. Por eso yo les dije, si ustedes ponen una Filmina con 10 renglones y la persona está leyendo, les dije recién que eso se interpreta como audio. Si encima me tienen que escuchar a mí diciendo algo diferente, esos son dos canales de audio que chocan. Y el cerebro no puede hacer eso. Sí me pueden escuchar mientras ven una imagen, pero no pueden escuchar dos cosas al mismo tiempo. Por eso yo les dije cuando vimos PowerPoint que eso era un error. Entonces, las aferencias, está estudiado que lo que más potente es dar una aferencia visual y auditiva al mismo tiempo. Una imagen, ¿sí? O un texto más lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora les estoy hablando de aferencias y ustedes ahí lo tienen escrito. Eso potencia mucho más la parte de la aferencia. Después ustedes hacen una integración con eso. Mientras yo estoy hablando, se acuerdan de ACV, de la clase de ACV, se acuerdan de otras experiencias que ustedes hayan tenido que relacionen toda esta información que yo les estoy dando. Y si yo ahora los hago participar y les pido, por ejemplo, dame otro ejemplo para generar una aferencia y ustedes se ponen a pensar, eso va a ser la eferencia y lo que va a hacer que ustedes piensen. O por ejemplo, si ustedes están tomando nota, el hecho de escribir, ¿sí? Seguramente si el de al lado que está con ustedes también está escribiendo, no escribió igual que ustedes. Ustedes lo pusieron vertical, el de al lado lo puso horizontal, otro lo copió textual como está acá. Digamos, cada uno lo hizo diferente. Y eso es una representación de cómo ustedes están grabando la información en su cerebro. De cómo están haciendo las conexiones. Por eso es mucho mejor leer de un resumen propio que leer del resumen del de al lado.
Porque el resumen, lo que ustedes escriben, es una representación de las conexiones que hicieron, ¿sí? De esa integración que está ahí en la pantalla, ¿sí? A ver, déjenme ver si me dice el tiempo que me queda. Bueno, creo que un poquito más tengo. Entonces, las aferencias pueden ser, dije recién, visuales, auditivas o kinestésicas, por supuesto. El movimiento mismo, si hay que aprender un movimiento, si hay que aprender a movilizar, como hacemos en técnica, es mucho mejor, obviamente, esa aferencia, ¿no? Hacerlo, sentirlo desde el propio cuerpo. El tema de la integración tiene que ver entonces con el relacionar, como ya se los dije varias veces en esta clase, que es importantísimo, y el desaprender. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa desaprender? Olvidarse de hacer algo que uno sabía hacer o un concepto que sabía y lo desaprendió. Ok, olvidarse. Desaprender es olvidarse. Como acá, como desglosar el contenido, puede ser. Bueno, en realidad, el desaprender tiene que ver con lo siguiente. Si yo ahora les digo, o ustedes mañana tienen otra clase de didáctica, que les dice que el cerebro perfectamente puede procesar al mismo tiempo la memoria de trabajo, que es la mal llamada memoria a corto plazo, puede perfectamente manejar 2 canales de audio al mismo tiempo. Y que no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Ustedes están recibiendo una información que va a entrar en conflicto con una información que ustedes tenían previamente, porque la habían aprendido en esta clase, que le dije que no era así. Entonces, ustedes van a tener que analizar a qué información le creen en base a otras informaciones que ustedes tengan y el razonamiento que ustedes puedan hacer, o se van a ir a buscar la información a un libro o a internet, y van a tener que quizás desaprender lo que yo les dije para aprender el otro concepto que era el verdadero. O sea, siempre que uno aprende algo, muchas veces tiene que estar desaprendiendo algo que uno tenía mal aprendido, o que uno pensaba que era de una manera y no era así. ¿Sí? Y esto no es tan fácil de hacer. Esto no es tan fácil de hacer, porque siempre uno tiene el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación es esto que nos hace buscar la información que coincide con nuestras creencias. ¿Sí? Si yo pienso que el magneto es muy bueno para curar los esguinces y que todos los pacientes van a mejorar con eso, y después se recibe una clase que dice que no es así, no es tan fácil, por más que me muestren toda la evidencia del mundo, no es tan fácil desaprender lo anterior. Lo que se aprendió primero es difícil de desarmarlo, ¿sí? Y esto es un proceso que tienen que ustedes poder trabajarlo, ¿sí? Y desarrollarlo, esta capacidad de desaprender, ¿sí? Incorporar nueva información. Los médicos lo hacen perfecto esto, ¿sí? Reaniman con tantos mililitros kilo cuando es una sepsis así, y de repente viene una guía que dice que eso está mal y hay que hacerlo de otra manera, y la guía es de un organismo importante. Dejan de hacer lo anterior y hacen lo que está demostrado ahora, ¿sí? Lo que dice la evidencia. Los médicos esto lo manejan muy bien y nosotros tenemos que aprender a hacer eso también, ¿sí? Y después las eferencias, que es esto del aprendizaje activo que ya lo vimos recién. Bueno, ¿por qué no aprovechamos a hacer un descanso? Y genero otro link de Meet y se los mando a Bruno, y Bruno se los comparte a todos ustedes, ¿les parece? Y de paso hacemos un descanso de 5 minutos a nuestra memoria de trabajo. Dale, buenísimo. Dale, corto y seguimos. Bueno. Lean esta frase. Aprendemos aquello sobre lo que pensamos. Y les pregunto, ¿cuántas veces vieron ustedes un billete de 100 pesos? Muchas, ¿no? Bueno. Sí, sí. ¿Lo pueden dibujar? ¿Cómo? ¿Lo pueden dibujar? ¿Saben dibujarlo? ¿Se animan a dibujarlo? Probablemente no. No sé si es un animal, un ese es Roca.
probablemente no lo puedan dibujar. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que por más que hayamos tenido una aferencia 1.000.000 de veces, eso no quiere decir que hayamos hecho una integración y una eferencia adecuada como para poder tener un aprendizaje sobre eso, ¿sí? Si ustedes hubiesen visto el billete, lo hubiesen relacionado con otros billetes, le hubiesen prestado atención, hubiesen hecho un pensamiento y un análisis de eso, probablemente se lo acordarían y podrían dibujarlo. Pero entonces, la aferencia, el haber visto, no quiere decir aprendizaje. Entonces, aprendemos aquello sobre lo que pensamos. Presenciar un profesor que habla y pasa filiminas y verlas no genera aprendizaje, ¿sí? Grabarme un audio, ponérmelo a la noche mientras duermo, no genera aprendizaje. Las aferencias, o sea, además que cuando duermo no tengo conciencia y para poder aprender necesito conciencia, ¿no? Básicamente, y por eso la motivación y lograr que todos estén atentos. Es necesario la atención. Y como la atención no se puede sostener por mucho tiempo, está bueno hacer pausas, esta pausa necesaria que hicimos recién, o por lo menos no ir tan rápido con la clase, no ir a 1000 km por hora porque la persona se satura. La memoria de trabajo, cuando se satura, se reinicia, ¿sí? Si yo les digo que hagan 24×5, ¿sí? Ustedes 5×4, o sea, la memoria de trabajo de ustedes les permite hacer esa cuenta en el aire. Pueden ir poniendo los numeritos ahí en ese pizarrón imaginario que tienen en la cabeza y lo pueden hacer la cuenta. Ahora, si yo les digo 3.553 por 2.224 y ustedes ya se les va a complicar acordarse el número y van a empezar 24, 4, van a hacer dos cuentas. La mente se le va a poner en blanco y si quieren hacer la cuenta van a tener que volver a empezar. Y no van a poder. O sea, la memoria de trabajo tiene un límite. Por eso no podemos saturar la cabeza de la gente. Y eso ténganlo en cuenta cuando den las clases. Ideas claras. Las pueden decir de diferentes formas para que se entienda y darle tiempo para que la gente relacione. Bien. La primera imagen, ¿qué puede representar para ustedes? ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje puede transmitir esa imagen? Que la información es pobre. Lo transmitido es pobre. Por eso, podría ser. No, lo que yo quise decir, o sea, puede tener diferente significado para cada uno, justamente, porque cada uno lo relaciona con diferentes cosas. Para mí, por ejemplo, esa imagen era impactante, ¿no? Entonces, las imágenes en sí pueden generar un gran impacto y por eso, como un consejo, aprovechar el impacto de las imágenes. ¿Sí? Si yo al final de las clases, este ejercicio lo he hecho en otras clases, por ejemplo, y que pongo esta imagen, por ejemplo, la pongo al final de la clase como modo de repaso. Si yo dentro de 20 minutos les vuelvo a mostrar esta imagen, les digo, ¿se acuerdan qué quería decir yo con esta imagen? Sí, claro, que las imágenes generan un impacto muy importante. Se lo van a acordar. Esto que yo dije, se lo van a acordar. Las imágenes generan esta capacidad de poder relacionar, ¿sí? Fácilmente. La segunda imagen, con algo que yo ya estuve diciendo recién, ¿qué puede significar? Que a determinado tiempo el cerebro medio que se desconecta. Por ejemplo, dar tiempo para pensar. Fíjense, otra cosa que les transparento, la imagen, el triangulito rojo ese, lo puse porque yo en esta filmina tenía pensado hacerlos participar a ustedes. O sea, para no olvidarme, puse la marquita. Entonces, a eso se refería lo del power. Memoria insuficiente en el equipo. Lo que acabo de decir recién, ¿no? No colapsar la memoria de trabajo, ¿sí? Que es esa memoria con la que están ustedes prestándome atención, manejando los conceptos que yo estoy diciendo y relacionándolos, ¿sí? Acá, esta imagen, ¿a qué les puede hacer referencia? ¿O qué piensan cuando ven eso? Cada uno puede pensar cosas diferentes. Relacionadas con la didáctica, ¿no? No escuché. La actividad, emoción, memoria emotiva. Ajá, la emoción. Sí, la emoción también es importante. Si uno puede lograr... también depende... A ver,
la capacidad, por supuesto que la didáctica tiene cosas, tips que yo le puedo dar, ¿no? Pero hay muchos de ustedes que serán excelentes docentes dando clases porque son capaces de transmitir cosas, digamos, que quizás otro, siguiendo los mismos tips, no es capaz de transmitir, ¿no? Después depende, hay gente que es muy buena. Yo soy bastante repetitivo y eso a veces cansa y aburre. O sea, yo tengo falencias como docente que arrastro de mi vida normal. Suelo repetir, bueno, acá también lo hago y eso aburre. Cada uno, bueno, son cuestiones que algunos manejarán mejor. Pero para mí, esta imagen, ven que hay como circulitos, cuadraditos. O sea, yo me imagino a veces el cerebro como cajitas, ¿no? Donde uno tiene que guardar la información ordenadamente en la cajita que corresponde, ¿no? Entonces acuérdense de esto de este concepto de relacionar y de meter cada concepto en la burbujita o en el cuadrado que corresponde de las cabezas, ¿no? Esta imagen de ahí abajo, las manitos. ¿A qué les hace referencia? Si alguien tiene dudas, preguntar. Bueno, exacto. A preguntar a ver si hay dudas o a esto de el hacer preguntas y el participar, ¿no? El estimular la participación, las referencias, todo esto que ya estuvimos hablando. Y una forma de saber si la gente está entendiendo lo que yo digo es preguntándole. ¿Sí? La famosa pregunta, ¿se entiende? La hacemos todos, es una muletilla que tenemos todos, pero no es muy buena y depende del grado de confianza que yo tenga con el público, digamos. Si es un público que tiene vergüenza de participar, porque, qué sé yo, mirá si pregunto una pavada. Si hay ese tipo de relación, digamos, o el profesor es una eminencia, qué sé yo, entonces va a dar miedo de hacer una pregunta. Depende de la relación que haya con el público. Pero a veces en algún seminario o en alguna clase de técnica yo le he pedido a la gente que levante la mano, ¿no? Porque no había quizás tanta confianza de hablar, es decir, tengo una duda, no se animan, entonces levanten la mano y digan del 1 al 5, o sea, pongan la cantidad de dedos que ustedes consideren, cuánto están entendiendo lo que yo dije hasta ahora. Así es muy poco, así es entendí todo lo que dijiste. Entonces levantan la mano y hacen así, yo voy viendo cuánto están entendiendo y todos se animan a decirlo, sin decir, no, la verdad que no entendí nada de lo que dijiste. Todos se animan a hacer así, pero quizás ninguno se anima a decir, la verdad que de lo que dijiste, nada. ¿Sí? Entonces es una forma de enterarme y poder hacer un biofeedback y modificar, o repetir, o explicarlo de otra manera. Y estimular a la gente a tomar notas. Si ustedes, cuando termina la clase, leen sus notas, van a recordar, ¿sí? Aferencia de vuelta, van a volver a relacionar, porque hay cosas que yo dije al principio de la clase, hay cosas que dije al final, entonces van a decir, sí, eso lo del power, lo dijo, bueno, van a relacionar con cosas que dije antes y después, con cosas de su vida, con clases previas, con cosas que hayan leído, van a poder completar incluso más las notas, y si hacen algún trabajo de eferencia, por ejemplo, intentar escribir en el otro lado de la hoja todo lo que se acuerdan de la clase. Ese trabajo de generar una eferencia es bastante difícil de hacer, porque al cerebro le cuesta mucho esfuerzo evocar. ¿Sí? Entonces solemos no hacerlo, porque no nos gusta hacer nada que genere esfuerzo. ¿Sí? Nos parece que es improductivo. Y aparte, como en general nos acordamos el 30% de esta clase, si se acuerdan el 20% es mucho, entonces el acordarse poco y el poder evocar poco frustra. ¿Sí? Parece que no sé nada, parece que no entendí nada. Y es mucho más estimulante para nuestros cerebros volver a leer. Por ejemplo, si yo les paso las filiminas estas y ustedes las vuelven a mirar, quedan muy satisfechos porque dicen, sí, me acuerdo, mirá, sí, digamos. Pero sigue siendo aferencia. Digamos, siguen viendo las filiminas y trabajar con la eferencia. No trabajan con la eferencia y con el evocar. Entonces eso no genera un recuerdo, una consolidación del aprendizaje. Después quería contarles que entonces cuando ustedes organizan una clase tienen que saber que la educación incluye el saber hacer y el aprender a hacer. Se los explico de a poco. Saber analizar, saber qué es el distrés o qué es una neumonía,
es teoría, lo tengo que leer, es el saber. Lo leo, lo evoco, ¿no? Pero el saber hacer es otra habilidad, es agarrar un respirador y poder setearlo. Eso se puede leer, pero después hay que saber hacerlo, porque después me toca un respirador que no conozco y no lo sé hacer. Entonces, si la cosa que yo quiero transmitir incluye saber hacer, yo tengo que intentar hacer alguna actividad para que la persona haga algo, ¿sí? Práctico. Entonces, enfocar las clases a la capacidad que yo quiero que la persona logre. Entonces, diseñar la clase de acuerdo a eso. Y por supuesto las posibilidades. Yo acá, remoto, no puedo ponerlos a ustedes a dar... Por ejemplo, les comento, en técnicas hemos hecho alguna juntada donde agarramos papelitos con diferentes temas, masoterapia, movilización, flexibilidad, lo que sea. Entonces, un ayudante tenía que pasar, agarrar un papelito, estiramientos, y tenía que dar 5 minutos al frente de la clase de estiramientos, improvisando. Eso es una actividad donde practicamos el saber hacer. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y el aprender a hacer no se puede enseñar, digamos. Básicamente yo creo que el aprender a hacer se puede transmitir con el ejemplo, digamos. Acá en el hospital lo tenemos a Norberto Tiribelli, que es nuestro faro, y bueno, él enseña haciendo, siendo responsable, siendo trabajador, con ciertas capacidades personales. Él transmite eso, ¿sí? Está enseñando eso de alguna manera. El aprender a hacer no lo puede decir, bueno, ¿cómo hay que ser un buen kinesiólogo? Y Norbert da un PowerPoint. Bueno, hay que ser responsable. No, eso, el aprender a hacer se enseña de otra manera. ¿Esta pirámide la conocen? ¿La vieron alguna vez? No. Bueno, es una pirámide bastante famosa, digamos, que lo que quiere, digamos, no, se las muestro brevemente. Dice leer, oír, ver y oír, decir y hacer y enseñar a otros, de arriba para abajo, ¿no? Por ejemplo, leer un libro, escuchar a un profesor es oír, ver un gráfico es ver una demostración es ver y oír, ¿no? Si yo muestro cómo muevo a una persona, ustedes me ven, me escuchan. Tener una conversación, o sea, que la persona diga, eso es tener una conversación. Decir y hacer, por ejemplo, a este ayudante que yo le pedí que dé una clase, es hacer. O incluso es enseñar a otros, que es mejor todavía. Lo que dice esta pirámide es que cuanto más nos vayamos hacia la base, más porcentaje de recuerdo de esa información vamos a tener. Por ejemplo, se va a recordar 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos. Por eso la imagen dice que es más potente que el leer, digamos, ¿no? El ver una imagen. Pero yo ya les dije a ustedes que el ver y oír, los dos potencian, genera un 50% de recuerdo. 70% de lo que decimos, por ejemplo, el evocar, justamente, el hacer, el hacer con las manos, lo motor genera más recuerdo, y enseñar, ¿sí? El que más se va a beneficiar de esta clase soy yo, porque lo estoy dando, entonces yo me beneficio más que todos ustedes. Fíjense que acá dice pasivo y activo. Todas estas últimas acciones tienen que ver con la eferencia. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? Aferencia, integración, eferencia. Les hice el ejemplo del ACB. Bueno, el hacer va a generar más recuerdo. Esta pirámide la hizo un tal Dale, pero es mentira, digamos. Es mentira que se recuerde el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos. Esto no lo dijo el hombre que generó esta pirámide, pero a alguien se le ocurrió ponerle porcentajes de mentira y quedó así como que el 10%. Todo el mundo piensa que eso es verdad. No es verdad, pero por lo menos marca una idea general que ilustra esto, es la importancia de la diferencia de lo que yo les dije recién.
evocar, ¿sí? Hacer el cuadrito del otro lado de la hoja, lo que nos frustra, bueno, todo eso que ya les dije. ¿Se acuerdan que les dije de los colores? Que íbamos a ver una parte, ¿sí? que era azul, que tenía que ver con el orden, después el hacer y ahora el tema del motivar, ¿no? La clase tiene que transmitir algo que sea relevante. Si pasa esta situación que dice acá la imagen, no me van a prestar atención y no va a quedar grabado en su cerebro, porque el cerebro de ustedes va a grabar la información relevante, que tenga una importancia. Lo superfluo, lo que no sirva para nada, no voy a gastar ATP en guardarlo, ¿sí? En generar una sinapsis para que se guarde esa información. Lo desecho totalmente. Entonces hay que intentar darle alguna pastillita de motivación a la gente y explicarle en toda clase que ustedes den, imagínense, visualícense ustedes en la situación de tener que dar dentro de un mes una clase de reemplazo de cadera. Entonces, bueno, es poco probable que ustedes tengan que motivar al R2 a entender o a recordar los tipos de cadera que existían, pero cuando ustedes den una clase a otro público, a enfermeros, o le tengan que dar una clase a los médicos y le tengan que explicar la importancia de la ventilación mecánica, o cuando quieran transmitir algo a cualquier otro público, es importante que realmente ese público esté estimulado, esté motivado y sepa para qué le va a servir la información. Permitir que elijan algo, que el público elija, va a hacer que se sientan más participativos en la clase y que estén más estimulados a eso. En la clase que les di recién, ¿yo les permití a ustedes que elijan algo? El orden. Nada, el orden de las clases. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por esto o por esto? Les di a ustedes algo de control y eso genera como, mira, digamos, cambia un poco. Que haya novedad. Hay que buscar, en la medida de lo posible, decir algo que la otra persona no conozca, porque si no también se aburre. No sé, la pirámide no la conocían, qué sé yo. O muchos de los conceptos que yo dije, quizás sí los conocían, quizás no los conocían. Y eso, el tema de la memoria de trabajo, que no puede prestar atención a 2 canales de voz al mismo tiempo. Quizás son cosas que ustedes no las habían escuchado, que les parece interesante y que son novedosas y que sienten que les puede servir para algo. Y si logran, esto es difícil, pero si logran ustedes transmitir, digamos, de alguna manera pasión, o si dan una clase, bueno, es importante motivar a la persona y saber, o sea, bueno, de alguna manera intentar motivar a la gente, ¿no? Ya les hablé de esto, le dije que era repetitivo, pero bueno, lo vimos porque cambiamos el orden de la clase, pero cuando uno está en una clase presencial, estar atentos a la introspección de la gente, ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo de Homero Simpson? No sé tú, pero yo me voy, y el cerebro hace así, y se va, ¿no? Así que rescatarlos, cambiar el tono de voz, hacer que la gente se pare, por ejemplo, que lo podrían hacer todos ustedes ahora. Párense un segundito, activen, respiren profundo, vamos a pararnos todos. Estiran los brazos, toman aire hondo. Respiran bien profundo y ahí un poco el cerebro revive. No sé si lo hicieron o no porque no lo estoy viendo, pero... Bueno, un error es apagar la luz, ¿sí? Porque esto va a hacer que la gente se duerma mal. Así que es importante que el power tenga los contrastes de luz necesarios para que se vea. Y tamaño grande para que no sea necesario apagar la luz. Ya les hablé de esto. La imagen les puede hacer recordar que esto es importante. Cambios en el tono de voz, ya lo hablamos. Hacer preguntas cada tanto, ya les dije algún tip de, por ejemplo, en alguna clase, ¿cuánto están entendiendo? A ver, quizás en un ambiente de residencia que hay confianza, se ven todos los días, esto no es necesario. A ver, levante la mano, diga 1 o 5 dedos, eso es una pavada. Pero en una clase donde ustedes no tienen relación con el público, esto puede ser importante, ¿sí? Promover el movimiento, como les acabo de hacer ustedes. Y después viene el último ítem que les dije, que esto no es para hablar mucho, simplemente es esto de que es importante el razonamiento, la resolución de problemas, pensamiento crítico y autoaprendizaje. Esto lo van a trabajar mucho en la residencia, el tener una duda, no tengo ni idea,
¿Qué es la capnografía? Bueno, van a aprender a buscarlo, ¿sí? Van a aprender a buscarlo por sus propios medios, a leer, a identificar información confiable de información que no es confiable. Esto es parte, digamos, también de la tarea que hace el docente, que van a ser, ¿quiénes son los docentes? Sus residentes superiores, ¿sí? Que les van a ayudar en este proceso de aprendizaje, que van a tener en la residencia, y el pensamiento crítico es lo que más van a desarrollar, ¿sí? A no creer todo lo que leen y a dudar de todo. Bueno, con respecto al autoaprendizaje, una cosa que les quiero decir breve. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es más efectivo a nivel didáctico? El aprendizaje por descubrimiento, que es esto de, por ejemplo, tengo un paciente con distrés y hay que conectarlo al respirador. Vayan e investiguen cómo hay que hacer eso, cómo se ventila un distrés. O sea, entonces ustedes se tienen que agarrar, conectarse a internet, buscar, agarrar un libro de Sati, ponerse a leer. O sea, el docente lo que cumple es una función de regulación. O sea, puede decirles, miren, les conviene leerlo de este lado, les conviene buscar esta página de internet, si no entienden algo me preguntan, regula el ambiente, ¿sí? Eso en algunos sistemas educativos se usa mucho, el aprendizaje por descubrimiento, que tiene que ver con el autoaprendizaje también. Y el otro sistema es el instructivo, ¿no? El aprendizaje a través de un docente que explica, pero que maneja la parte de el aprendizaje activo, ¿no? Donde la otra persona piensa sobre lo que se está diciendo. ¿Cuál piensan ustedes que es más efectivo de los dos para aprender? Claro. Con el descubrimiento, dicen por acá. Bueno, el más efectivo en realidad para poder aprender un tema es el tradicional, ¿sí? El aprendizaje por descubrimiento es bastante más lento para poder adquirir información nueva. Es muy bueno para desarrollar el autoaprendizaje, que es algo que está bueno tener. O sea, tener los conocimientos para, sin que nadie me explique nada, porque no cuento con alguien que me lo explique, justo no hay nadie que me lo explique. Entonces, yo tengo la capacidad de buscar la información y encontrar la respuesta. Pero no es el método más efectivo para yo incorporar información rápido, ¿sí? Más vale que si mi compañera que tengo acá al lado sabe del tema, me lo explique ella, y después hagamos un ejercicio. Bueno, ahora hacelo a vos, hagamos un ejercicio juntos. Eso va a ser mucho más efectivo que el aprendizaje por descubrimiento. Lo que pasa es que el aprendizaje por descubrimiento me genera una capacidad, que está bueno tenerla, que es el de autoaprendizaje, ¿sí? Pero es otra cosa. Me parece que ya estamos resumiendo, llegando al final de la clase. ¿Se acuerdan de esta filimina? Vimos, o diapositiva, vimos cuestiones de orden, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el hacer y con el aprendizaje activo. La importancia de estimular, ¿sí? a la gente para que preste atención, justamente para que este estimular esté relacionado con el hacer. Si están estimulados a hacer, justamente. Y lo que les dije de las capacidades superiores. Les propongo una cosa muy cortita, que ustedes me digan cómo podrían hacer para hacer la peor clase del mundo. A ver, díganme, ¿qué harían si tuviesen que hacer la peor clase del mundo? ¿Cómo harían las filiminas? ¿Cómo organizarían la clase? Algunas cosas que se les pueda ocurrir. Textos muy largos, copiados y pegados de donde lo leí. Bien, textos largos. ¿Qué más? Letras chicas que no se puedan leer. Letras chicas. ¿Qué más? Que no haya contraste. Que no haya contraste. Que no haya imágenes. Que no haya imágenes. Desordenada. Que no se sepa de lo que estás hablando, de qué título estás hablando, digamos, de qué tema estás hablando. Perfecto, ¿qué más? No tener un hilo conductor. No escuché. No largo y que no. Hola. Sí. No tener un hilo conductor. Ah, no tener un hilo conductor, perfecto.
¿Qué más? Dar un tema para gente que no tenga los conocimientos básicos previos. Bien. Resaltar cosas no interesantes. Bien. Ambiente desordenado, mucho ruido. Ambiente desordenado con mucho ruido. Bien. No generar interacción entre vos. Bien. No genera interacción. No. ¿Quién? Sí. ¿Algo más? Que no haya interacción con los que te están escuchando en la clase. Sí, eso lo dijeron recién. Digamos, no saber si están entendiendo, ¿no? O sea, de alguna manera no darme cuenta si el otro está entendiendo, ¿no? ¿Qué más? Leer el PowerPoint, dicen por acá también. Leerlo. No, acuérdense que no es tan malo leerlo. Lo peor es leerlo diferente. ¿Se acuerdan? Si pongo texto, lo leo tal cual. Fíjense que todo el texto que yo les leí, los leí textual. No cambié ninguna palabra para no confundir al cerebro de ustedes. Y de todas maneras puse texto corto. Digamos, si tienen que tener una definición y que no se la acuerdan como yo les dije, la leen, pausado, lento, textual. ¿Sí? Entonces ya la persona la leyó y después el foco de atención siempre tienen que ser ustedes. Entonces si ustedes están hablando y diciendo algo importante y la gente está leyendo la definición, no va. ¿Sí? Entonces, no dar tiempo a que la persona lea. ¿Sí? Usar letra mayúscula que confunde. ¿Qué más? Bueno, dijeron un montón de cosas. Yo con esto me di cuenta que me entendieron muchas de las cosas que dije. ¿Sí? Para mí es la forma de chequear que el objetivo de mi clase se cumplió. ¿Se acuerdan? La Filipina objetivo y conclusión. Sí. Esta es la forma para chequear que, digamos, que me entendieron. De paso los estoy haciendo participar. Y lo hice con una actividad para que no sea tan aburrida por contraste. Porque si no le podría haber dicho, bueno, repítame todo lo que yo dije en la clase. Acá se los hice pensar al revés. Estamos llegando al final. Si quieren, intenten entrar a este link o lo miran en comentarios, que ahí tienen en comentarios el link al Miro. Fíjense si pueden entrar ahí. Si no pueden entrar, no se preocupen y lo miran por acá, por la pantalla que yo les estoy mostrando del Meet. Si no pueden entrar, no se preocupen. Después lo hacen desde la computadora o desde donde quieran ustedes. Desde la tablet o se bajan la aplicación. Son 5 minutos más y terminamos. Que les muestro esto y nada más. Parece el precio. Parece el precio, más o menos, algo así. No está diseñado para hacer transiciones, digamos. Es un mapa conceptual que ustedes pueden unir con flechas cuadros. Yo lo que hice para un trabajo con los ayudantes de la facultad es hablar del rol docente y de empezar a separar ideas, ¿no? Un poco lo que les hablé a ustedes recién, ¿no? El tema de estimular en los alumnos diferentes cosas. La motivación, el interés y la atención, el pensamiento crítico, razonamiento y resolución de problemas, relacionar la información, el aprendizaje activo, el autoaprendizaje, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, interés y atención, motivación, participación. ¿Están viendo lo que yo muestro o no? ¿En el Meet? Sí, sí. Bien. Si ustedes hacen clic acá, lo ven que hay cuando entran a interés y atención, ahí se ponen con el mouse y aparecen esas dos flechitas. Ustedes tocan ahí y aparece un texto, ¿sí? Que lo pueden leer, ¿sí? Por ejemplo, la novedad es uno de los factores que generan mayor atención. Lo novedoso genera curiosidad
y este es un factor que potencia la formación de sinapsis. Lo novedoso genera liberación de noradrenalina, químico atencional. La motivación hace que agreguemos dopamina, químico de la felicidad. Es fundamental incentivar el interés y la curiosidad de los estudiantes por la tarea a realizar, explicar su utilidad y aplicabilidad. Bueno, recordar, coeficiente de pasión más coeficiente de curiosidad es mayor que el coeficiente intelectual. O sea, bueno, nada, acá pueden recordar que durante un seminario donde el alumno tiene un rol pasivo, la atención se pierde rápidamente en aproximadamente 15 minutos. El alumno hace una introspección, debemos hacer algo emocionante, relevante para volver a captar su atención, mini recreos, cambiar la tonalidad de la voz, mirarlo fijamente, todo lo que fui diciendo recién. Digamos, lo tienen escrito. Yo en la clase de recién les dije que una de las cosas que pueden hacer es ofrecerle al público algo escrito para que no tengan que estar desesperados tomando nota ni mucho menos. Entonces, si quieren, pueden, el día que quieran, leer esto, ver qué dice sobre motivación, ver qué dice sobre participación. Y si ustedes ven estos cositos amarillos, son comentarios que dejaron los ayudantes, porque yo después de haber dado lo que hice, les explico lo que hice en una clase. Yo les di a cada uno de los ayudantes un texto. Por ejemplo, a un ayudante le tocó el texto de interés, a otro el de motivación, a otro el de participación, a otro el de hablar de pensamiento crítico. Y cuando di esta clase, en realidad los que dieron la clase fueron los ayudantes. A Rocío, que le tocaba hablar de interés y atención, lo que hizo fue exponer ella. Después otro expuso sobre motivación. Y yo después lo que les mostré es un cuadro que relacionaba un poco esos conceptos y que los ponía con una relación, ¿no? Después cada uno de los ayudantes lo que tenía que hacer es meterse acá y dejar un comentario. ¿Sí? Por ejemplo, Manuel dijo que el interés y la atención se logró a través del uso de esta aplicación. Porque hay mucho estímulo visual, hubieron diferentes expositores, que eso hizo que se mantuvo la atención, porque hablaba uno, hablaba otro, entonces no había forma de aburrirse. ¿Entienden? Entonces yo con esto, ¿qué logré? Que los ayudantes primero den ellos la clase. Eso es más una parte, ¿no? Pero por lo menos hicieron algo activo. Cada uno su partecita. Pero por otro lado, eso mantuvo la atención y después tuvieron que comentar. O sea, y poner comentarios en los diferentes temas. Y para eso tuvieron que evocar, tuvieron que hacer una eferencia también. Entonces, ustedes mismos, si quieren, para terminar de consolidar los conceptos que vimos en esta clase, pueden meterse acá y dejar comentarios. Por ejemplo, en la clase que yo di recién, bueno, me gustó porque no sabía el concepto de aprendizaje activo. Se meten acá en aprendizaje activo, leen lo que dice y si quieren dejan un comentario, que de hecho no hay ninguno acá en aprendizaje activo. Me gustó... yo pensé que aprendizaje activo significaba otra cosa, me gustó saber esto y lo relacioné con ACB y eso me estuvo bueno. Lo que ustedes quieran. Si quieren poner un comentario, lo ponen. Y de esa manera van recordando. Hay links a algunos videos. Acá hay un link de un video cuestionando a un docente que está bueno, porque es un adolescente que le habla al docente con fundamento, digamos, marcándole todos los errores que comete el docente al dar la clase, justamente criticándolo porque no los estimulaba. Acá es una clase que dimos para las jornadas de estudiantes, que tiene que ver un poco con la didáctica. Y acá tienen dos videitos más, que son herramientas, ¿sí?, para generar aprendizaje activo. El Nearpod les permiten hacer un choice, por ejemplo. O sea, es una especie de PowerPoint interactivo. En el medio del PowerPoint, la gente puede tener acceso a un choice, pueden tener acceso a preguntas que tienen que escribir, ¿sí? Ustedes le mandan el Power a la persona lo ve y hace cosas activas. Responder una pregunta, completar un choice y demás. Unir con flechas, pueden hacer actividades. Y en el Vicia,
si ustedes tienen un video de YouTube, por ejemplo, una clase que hayan hecho, pueden hacer pausa en el video y agregar una actividad, ¿no? Entonces la persona está viendo el video, de repente se le pone pausa y dice, diga 2 ejemplos relacionados con esto que se acaba de mostrar en el video. Y la persona tiene que frenar y pensar, 2 ejemplos, escribe. Una vez que lo hace, pone continuar y el video sigue. Son herramientas que están buenas según para lo que ustedes tengan que hacer. ¿Sí? Y acá son estrategias de aprendizaje. Esto es más para alumnos, cómo mejorar el aprendizaje, ¿sí? Cómo estudiar mejor. Toda esta rama es para... Lo pueden leer, igual es interesante, ¿sí? Acá está lo de la pirámide. Bueno, les invito a, si quieren, entrar y hacer 1 o 2 comentarios cada uno de ustedes para consolidar el aprendizaje de lo que vimos hoy. Y llegamos al final de la clase. ¿Alguna pregunta? Ahí ponemos la camarita. Buenísima, Tincho, mil gracias. Bueno. De nada. Toda la producción. Muy buena. ¿Alguna cosa que quieran preguntar? No sé lo que vos eras. No, porque lo dijo, las pausas. Ajá. Un poco te lo iba a preguntar, pero también lo respondiste en un momento, que cómo hacer cuando tenemos una clase que sabemos que va a ser larga, que tenemos ciertos contenidos que dar que son pesados o bueno, que ya de por sí sabemos que es una clase que va a ser larga. Un poco lo que te iba a preguntar es de lo de los breaks, que ya lo dijiste, o sea, si uno tiene el tiempo de hacerlo, de manejarlo, y si no, cómo manejarlo sacando, o sea, que vos decís que, o sabemos que son 20 minutos, 30 minutos que dura la atención, uno se dispersa, cómo hacer en esos casos para mantener al público durante 1 hora y media o 2 horas, cuando es un tema que es de por sí ya es pesado y tiene contenidos obligatorios que tenemos que dar sí o sí. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en general? Bueno, como les digo, hacer la clase lo más amena posible, hacer participar a la gente, un poco las cosas que fui diciendo, hacer micropausas, pedir que se levanten, ¿sí? Todos esos consejos que estaban ahí de movimiento son útiles, y no hacer la cosa monótona, ¿sí? Y una cosa que va a hacer que la persona pierda la atención y se pierda es colapsar, como les dije, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo puede manejar más o menos 7 cosas a la vez. Si vos lo llenás de información y no logra dar un cierre, o sea, vos lo que tenés que hacer es manejar por módulos y que la persona pueda cerrar ese módulo para poder empezar a prestar atención al otro. Por eso yo la clase esta la dividí en ordenar, hacer, estimular, ¿se acuerdan? Con colores. Intenté darle un cierre a cada uno de esos. Bueno, ya terminamos de hablar de ordenar. Ahora vamos a hablar de hacer. Para que la cabeza de ustedes pueda hacer una especie de cierre. Listo, ahora presta atención a esto otro. Y tiene que ver con el ordenar la clase. Todo eso ayuda a que la cabeza pueda ir, ¿sí?, acomodando la información. Si vos pensás que todo lo que te están dando te lo vas a tener que acordar, porque no está escrito en ningún lugar, también te preocupás más por copiar, como hacíamos en la facultad. Copiar y no prestar atención, porque después las filiminas no te las daban. Entonces, si vos sabés que el material va a estar, o si vas más tranquilo y vas más lento, ahí es más fácil. Y si no tenés tiempo, porque te dan 20 minutos, lamentablemente, dar todo el contenido que querés dar y vomitarlo en 20 minutos, en la clase la diste, pero ¿para qué sirvió? O sea, es simplemente dar una clase para demostrar lo que vos sabés. Al resto no le sirvió para nada. ¿Sí? O sea, lo que hay que intentar hacer es, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Qué capacidad tiene el público de entender los conceptos que yo estoy dando y a qué velocidad? Y ya está. Y tenés que, si la gente no va a poder capturar esos conceptos, tenés que empezar a sacar temas o meterte menos profundo. Y todo eso que no pudiste desarrollar, se lo das en forma escrita. Hay que aceptar
que la clase no es para demostrar lo que vos sabés, sino para lograr que el público entienda el mensaje que vos querés transmitir. Y ahí tenés que tener la capacidad de sacar temas, sacar todo es difícil de hacer. Es difícil de hacer, pero lo tienen que ir logrando. Sí, esas clases donde van con la Filiminia al palo y leyendo y el otro no puede ni llegar a entender, es como que la diste pero no sirvió para nada. Yo prefiero una clase que tenga menos contenidos y que les queden esos conceptos. Por ejemplo, acá ustedes pudieron decir un montón de cosas de una clase mal hecha. Para mí, yo estoy contento ya con eso. Si quieren tener un recuerdo de mayor porcentaje, tienen que entrar al Miro, leer lo que dice el Miro y participar. De esa manera va a quedar más grabado todavía. Después tienen que armar un PowerPoint el día de mañana y completar el Google Forms ese que les hice. Y de esa manera van a ir haciendo cada vez clases mejores. Buenísimo dicho. Muy bien. Gracias, Martín. Bueno, Nada, muy contento. dale. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chao, chao. Martín. Gracias. Chao. Hasta mañana.